Buenas tardes, maestra, compañeros. Si alguien más ve este video, les vamos a hablar acerca del magnetismo. El magnetismo se conoce como el fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. Se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y un polo negativo, y se le conoce como dipolo. De esta forma, la propiedad dipolo magnético informa que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. La palabra magnetismo se originó en el nombre de la ciudad de Magnesia de Meandro, cerca de Mileto, en Asia Menor, donde por primera vez observaron los fenómenos de atracción que producían los imanes naturales. Magnetismo y electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y describe los conjuntos, los fenómenos eléctricos y magnéticos y sus propiedades. La relación entre electricidad y magnetismo puede reflejarse, por ejemplo, en los campos magnéticos. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas, siendo estas las últimas las que las generan. En este sentido, este fenómeno en su magnitud vectorial representa la fuerza magnética generada por un imán o por el flujo constante de electricidad. Por otro lado, el magnetismo es la ciencia de la física que se dedica a estudio de los imanes y sus propiedades. En el año de 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted investigó la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo y demostró que el paso de un flujo de corriente eléctrica constante a través de un hilo produce un campo electromagnético. Los fundamentos fueron formulados en principio por Michael Faraday y completados por James Clerk Maxwell a través de la presentación de las ecuaciones de Maxwell, que consisten en 4 ecuaciones que relacionan el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales. Puede ser desviada por una corriente eléctrica. Esto demuestra que una conexión entre la electricidad y el magnetismo fue desarrollada por un Ampère, que estudia las fuerzas entre los cables por lo que circulan las corrientes eléctricas. Michael Faraday descubrió que el movimiento de un imán es por proximidades de un cable. Este induce una corriente eléctrica. Este efecto es el inverso al hallado por Ørsted. La unificación de las teorías de la electricidad y el magnetismo se debió a James Clerk Maxwell, que predijo que la existencia de las ondas magnéticas y identificó la luz como un fenómeno electromagnético. Paul Leibniz desarrolló una teoría sobre la variación con la temperatura de las propiedades magnéticas de las sustancias paramagnéticas basadas en la estructura atómica de la materia. La teoría del Lagrange fue ampliada por Pierre Ernst Weiss, que postuló la existencia del campo magnético interno molecular en las materias, como el hierro. Combina con la teoría de Leibniz, sirvió para explicar las propiedades de los materiales como la piedra imán. La teoría de Niels Henrik David Bohr sobre la estructura atómica hizo comprender la tabla periódica y mostró por el que el magnetismo aparece en los elementos de transmisión como el hierro, los lantánidos o en compuestos que incluyen estos elementos. Samuel Abraham Goldsmith y George Eugene Hunglik demostraron que los electrones tienen un spin y comportan como pequeños imanes con un momento magnético definido. Hay algunos materiales que tienen propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, hierro, cobalto y aleaciones comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son fluidos mayor o menor forma, pero la presencia en un campo magnético. Como os mencioné hace un momento, del hierro, cobalto y níquel se le agrega el bismuto y el germanio. De magnéticos. Estos materiales repelen los campos magnéticos a través de su fuerza de baja intensidad, que eventualmente puede ser constituida de manera transitoria. Paramagnéticos. Materiales capaces de responder a acciones de un imán, siendo atraídos pero incapaces de ser permanentemente magnéticos. Si se retira el campo magnético, las propiedades simplemente desaparecen. Ferromagnéticos. Materiales fuertemente magnéticos vinculados con el hierro y otros elementos, que en condiciones normales responden a un imán y generan su propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados por encima de la temperatura de Curie, se vuelven paramagnéticos. Ferimagnéticos, usualmente derivados de la ferrería y el tipo cerámico. Estos materiales son susceptibles de magnetización permanente o por saturación, tal como los ferromagnéticos, siempre y cuando estén debajo de la temperatura del Curie, pero con mucha menor intensidad. Superparamagnéticos, materiales ferromagnéticos que se encuentran en suspensión de una matriz diamétrica, por lo tanto retienen algunas características de los ferromagnéticos y otras de los paramagnéticos.
Ferritas, provistos de baja conducción eléctrica. Estos materiales cerámicos son muy potentes imanes que almacenan fuerza magnética mucho más que incluso que un hierro. No magnéticos, son materiales que no afectan en absoluto las líneas de campo magnético, es decir, no responden al magnetismo de ninguna manera. Y antiferromagnéticos es exactamente lo mismo, ya que no corresponden, o bueno, no responden al campo magnético por muy potente que sea.